Buenos días a todos. Bueno, la medicina está muy presente en las series y en las películas. Es muy raro encontrar alguna serie, película que no tenga alguna escena médica. Y es que pues, es un tema que da mucho juego y por eso tenemos tantísimas series y películas pues, centradas en el ámbito médico. Los asesores médicos tienen un papel muy importante. Son normalmente profesionales sanitarios y se encargan de revisar los contenidos y asegurarse de que estos son rigurosos y no se mete la pata. House, por ejemplo, es una serie que cuenta en general con pues, una asesoría médica bastante buena, sobre todo en los diagnósticos que son muy enrevesados. En Estados Unidos incluso hay una organización que se encarga de asesorar a contenidos televisivos e incluso pues, también intentan concienciar a la población general introduciendo temas sanitarios relevantes. Las siguientes películas y series que voy a mencionar desafortunadamente no han pasado por una asesoría médica o si han pasado pues han preguntado a un doctor como este, que no tenía mucha idea, y es que son realmente meteduras de pata y son mitos que vemos en la población general y que vemos trasladados también a la ficción y de esa forma pues se van perpetuando. A continuación voy a poner una escena un poco escabrosa del Doctor Strange de Marvel. Steven, come on. Hit me again. Bueno, pues aquí hay dos cosas que son falsas. La primera son los viajes astrales y la segunda es que una vez que el corazón está en asistolia, que no tiene actividad eléctrica, que no late, un desfibrilador es completamente inútil. Y voy a explicar esto con un poco más de detalle. Aquí podéis ver un corazón latiendo normalmente. Gracias a un sistema específico de conducción eléctrica, pues las aurículas y los ventrículos se pueden contraer de forma coordinada y eso pues provoca el bombeo de sangre. ¿Qué pasa en un corazón en asistolia? Pues que o no hay conducción eléctrica o si la hay es mínima. Y como podéis ver en esta actividad del electrocardiograma, pues hay una gran diferencia entre un corazón normal, que tiene una señal muy específica, y un corazón en asistolia, pues que no vemos prácticamente nada. Y en estos casos, el desfibrilador no sirve para absolutamente nada, porque aunque lo apliquemos, no vamos a reactivar el corazón. Entonces, pues realmente esto que vemos en las televisiones, en las películas, pues no tiene ningún sentido. Claro, ahora alguien se estará preguntando, ¿y si yo me topo con alguien que tiene una parada cardíaca, cómo sé yo si se puede desfibrilar o no? Bueno, pues no os preocupéis porque para el público en general, los desfibriladores externos automáticos o semiautomáticos cuentan con la característica de que pueden analizar el ritmo cardíaco y te dicen si es desfibrilable o no. Es decir, si por ejemplo te topas con una persona que está en parada y está en asistolia, no tiene pues, actividad eléctrica, el dispositivo no va a aplicar ningún choque eléctrico y en su lugar te va a guiar para hacer una reanimación cardiopulmonar. Aquí podemos ver, por ejemplo, un sistema de Philips. No me llevo comisiones simplemente porque lo explicaba bien explicado. Y básicamente lo que hace es analizar el ritmo cardíaco y entonces te orienta si tienes que realizar desfibrilación o no. ¿Cuándo es útil realmente un desfibrilador? Pues aquí vemos un ejemplo muy claro con la fibrilación ventricular. Este es el típico problema cardíaco, la típica arritmia, que con un desfibrilador a mano pues, le puedes salvar la vida a la persona. Aquí lo que pasa es que pues, las señales eléctricas están totalmente desorganizadas, las contracciones musculares de los ventrículos pues, son como temblores. Realmente el corazón es totalmente inútil para bombear sangre.
¿Y cómo podemos localizar los desfibriladores externos automáticos o semiautomáticos más cercanos? Pues siempre vienen indicados por esta señal verde, que si lo tenemos cerca, pues es a donde primero tenemos que acudir. Suelen estar en grandes recintos públicos, en estadios, estaciones de tren, metro, bus, etcétera. Y aparte hay una aplicación colaborativa que se llama Ariadna, donde indica en un mapa cuáles son los desfibriladores más cercanos. Esto es muy importante saber dónde están cerca, porque si una persona tiene una parada y es desfibrilable el problema, pues cuanto antes actuemos, mayores probabilidades de supervivencia. Bueno, ahora cambiamos a una pifia totalmente diferente. Aquí no voy a mostrar escenas sangrantes porque no quiero que se me desmaye algunas personas por aquí, pero es la típica escena de que un personaje empieza a sangrar abundantemente y entonces el resto de protagonistas lo primero que hacen es hacer un torniquete con lo primero que pillan a mano. Una cuerda, el cable del teléfono, lo que sea. En casi todos los casos lo que vamos a ver son chapuzas improvisadas, que es muy difícil que sean realmente útiles para bloquear la hemorragia. Y un error que se suele dar mucho es que en lugar de aplicar presión directa en la herida de forma constante para ver si se bloquea, pues los personajes casi siempre pues recurren al torniquete como primera opción. Siempre, siempre, siempre tenemos que ver si aplicando presión directa con un paño, una gasa, a ser posible estéril, si podemos bloquear la hemorragia, porque en la mayoría de los casos, aplicando esta medida, podemos bloquear la hemorragia. ¿Qué pasa si no podemos? Pues entonces sí que tenemos el torniquete, porque obviamente entre dejar a alguien desangrarse o poner en riesgo la extremidad con un torniquete, pues está claro cuál es la mejor opción. Desafortunadamente, los torniquetes comerciales pues no suelen estar disponibles para la población general, suelen estar más en el ámbito sanitario o en entornos de guerra. Pero se pueden realizar pues torniquetes bastante decentes de forma improvisada, con tejido que sea fuerte y no muy elástico, es decir, que tenga bastante resistencia, y se puede anudar un palo entre medias y girarlo y asegurarlo para que mantengamos ahí una presión suficiente para bloquear la hemorragia. En todo caso, como digo, la mayoría de heridas sangrantes suelen bloquearse con presión directa. Ahora vamos a otra pifia médica muy diferente, que tienen en común películas como Crepúsculo, La vida es bella, un montón de películas del oeste, Bananas. Pues todas tienen en común que perpetúan un mito también muy extendido en la población general, que es que si te muerde algún animal venenoso o te pica, lo que hay que hacer es chupar o succionar la herida para intentar sacar el veneno. Esto no tiene absolutamente ningún sentido, en primer lugar porque el veneno pues, se extiende de forma muy eficiente y da igual que succionemos con mucho empeño, no vamos a evitar que se transmita. Por otro lado, pues lo último que nos interesa es chupar el veneno y que nos afecte también a nosotros. Y también, por otro lado, pues podemos transmitir las bacterias de nuestra boca a la herida, lo cual pues no es muy aconsejable. Por todo esto, pues realmente lo recomendado pues es tranquilizar a la víctima, pues llamar pues a atención sanitaria o acudir al centro médico más cercano y limpiar la herida con agua y jabón. No hay que hacer ninguna escabechina en la herida porque no va a servir de nada. Ahora vamos también a otra pifia muy común en series y películas. Aquí vemos una escena de Friends, y es que cuando un personaje empieza a sangrar por la nariz, lo primero que hace es subir la cabeza para bloquear la hemorragia, y esto está totalmente desaconsejado. Lo que hay que hacer es justo lo contrario, hay que poner la cabeza hacia abajo, porque lo que queremos evitar es que la sangre vaya o a la vía digestiva o a la vía respiratoria. En la vía digestiva, pues si tragas mucha sangre, pues puedes provocar vómitos, náuseas, y si va a la vía respiratoria, pues es un problema, y sobre todo en personas que estén así débiles, un poco confusas, pues puede provocar algún problema. Y ya por último, pues una pifia muy común son las picaduras de medusa y la orina. No hay ninguna razón para orinar en una picadura de medusa. Esta escena es muy mítica de Friends. Y eso es porque activas
células venenosas y lo empeora más todavía. Lo que hay que hacer es lavar con agua salada o retirar con unas pinzas una tarjeta de crédito con mucho cuidado los tentáculos que haya quedado en la piel. Y nada más, que es muy importante tener en cuenta que las series y películas sirven para entretenerse, pero no para informarse. Muchas gracias.